Hermano Frankie va a compartir aquí va a ministrar aquí. El altar está abierto, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano Frankie. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. De pronto un hermano me puede colaborar con una mesa por aquí. ¿Alguno quiere? Una mesita. Nada, ya ahora, hermano John. Dios les bendiga a todos. Amén, cierto, qué bendición poder estar hoy aquí con todos ustedes. Bueno, siempre estamos acá reunidos, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, es un día especial porque es la apertura del departamento de caballeros. Y el hermano Fabián, él es el líder de caballeros, el nuevo líder de caballeros. Muy amablemente y con mucha estima me invitó a predicar. Pudiendo invitar a otro, pues me invitó a Franklin Graham, ¿no? A Franklin Páez, perdón. Pero no, gracias, porque es una persona muy humilde y está por ahí está acá con un propósito de Dios. Entonces, yo le quiero pedir a usted, para entrar de una vez en la palabra del Señor, que me acompañe al siguiente libro de la Biblia y entramos a Hechos en el capítulo 20, versículo 36 y 38. 36 al 38, perdón. Tengo la Biblia, nueva traducción viviente, no sé si el pastor de pronto la pueda colocar. Hechos capítulo 20 del 36 al 38. ¿Lo tienen? Amén. Gloria al Señor. Y leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Vuelvo y leo otra vez. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho nunca más volverá a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Les voy a pedir a ustedes que me acompañen en esta oración. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Padre, colocamos nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Ya te hemos adorado y exaltado, Señor, con alabanza, Padre, y creemos que tú haces grandes cosas, Señor, por medio de tu alabanza, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos des tu palabra, esa palabra que baja del cielo, Señor, esa palabra tuya, Padre, que da fruto, Señor. Y yo sé, Padre, que es del cielo, Señor Dios, esta palabra, y que es en tu nombre, Señor. Por lo tanto, Dios, Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdame a comprenderla a mí también mientras predico, Señor, que tú me des, Señor, el discernimiento, Padre, y me des rema también para poder, Señor, hablarle a tu pueblo también como un hermano, Señor, de tu casa, Señor, como un hermano, como un hermano de la congregación, pero con mucha confianza, Padre. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ministrando en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, Padre Celestial, por su palabra. Y el propósito de esta noche de la palabra del Señor es dejar huella en el corazón de cada uno de nosotros. Es el propósito por el cual esta palabra se va a predicar. Dejar huellas en el corazón. La predicación le he puesto huellas de amor. Huellas de amor, huellas de amor. Pasos que se dieron, pero con mucho amor. Con mucho amor. Entonces, el propósito es que el liderazgo, nosotros los líderes, los que somos llamados a estar ahí en la punta de lanza, a estar ahí preparados, podamos dejar huella en el pueblo. Y todo aquel que ame al Señor, todo aquel que reconozca su llamado y encuentre su propósito, pueda dejar huella también en esta hermosa obra de Dios. Aquí hay un pueblo muy hermoso, y hay un pueblo muy bonito que ha sido pastoreado por nuestro gran líder, nuestro líder, Pastor William, y ha dejado muchas huellas también, muchas huellas, que de pronto en el momento muchos no le decimos pastor, gracias por esto, porque esta enseñanza
¿sí? Pero que en el corazón de cada uno de nosotros lo sabemos, ¿cierto? Y así mismo con cada uno de nosotros, porque todos somos llamados a liderar y a cuidar del pueblo de Dios. Somos llamados a dejar huellas, a impactar de una manera significativa la vida de cada uno de nosotros. Y eso se logra dejando huellas con amor. Amén. Entonces, ese es el propósito. Ese es el propósito de esta enseñanza. Y entrando al contexto, dice la palabra que Pablo, el apóstol Pablo, se está despidiendo. Hay una despedida. Él tiene una prisa tremenda. Él va hacia Jerusalén. Él va hacia Jerusalén, sale de Asia, este territorio, y agarra camino hacia Jerusalén. Pero se acuerda de la iglesia de Éfeso. Se acuerda de los Éfesos. El apóstol Pablo tuvo una vida muy significativa en esa iglesia. Tuvo 3 años compartiendo con ellos, disfrutando con ellos y sufriendo con ellos también. Y se acuerda de ellos y los invita o los manda a llamar a cierto lugar. Y ocurre algo muy bonito. Cuando Pablo les dice que no volverán a ver su rostro, porque hay una parte ahí que ahorita la voy a leer, donde Pablo dice, no volverán a ver mi rostro. Porque el Espíritu Santo le había dicho que iba a tener sufrimientos, iba a tener estas cosas. Entonces Pablo presiente que no va a volver a ver a los de Efeso, a los que él ama tanto, a los que él quiere tanto, la iglesia en la que él perseveró, y los envía a llamar. Y estas personas, cuando Pablo termina de hablar, estas personas de Efeso, ellos sienten tristeza y se abalanzan contra Pablo y lo abrazan. Y al mismo tiempo que lo abrazan, le dan besos, lloran. Es una escena muy hermosa y habla mucho de un líder que dio su vida por dirigir a un pueblo, por dirigir a una iglesia. Habla demasiado. Es porque Pablo fue un buen líder y dejó huellas imborrables en esa iglesia. ¿Y cuántos de nosotros queremos dejar huella? Amén, ¿cierto? Queremos dejar huella. Pasamos por acá, pero no pasamos como por pasar, como por el viento que llega y nos sentamos, no. Queremos dejar huella en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa escena es muy hermosa. Realmente a mí me tocó, incluso hace tiempo la leí, yo dije, y está bonita como para de pronto un día poder hablar acerca de algo de ella, de esa palabra. Y qué más que hoy empieza un liderazgo nuevo con el hermano Fabián, ¿cierto? El hermano Jesús Sánchez deja su huella también, deja una huella muy especial aquí entre los caballeros y entre la iglesia. Recordamos los buenos momentos que pasamos con él, que compartió con nosotros. Pero el hermano Fabián empieza hoy su tiempo en el cual el Señor Dios lo ha colocado y lo ha colocado en este cargo, no, en este cargo, pongámoslo así, de liderar a los caballeros de la Iglesia Interamericana Nueva Jerusalén. Amén. Entonces, vemos que hay una huella de amor muy especial, muy hermosa. Hay una huella que todos queremos dejar, que en algún momento de nuestra vida, ya sea en la familia, ya sea en la casa, ya sea donde usted está en el trabajo, tenemos que dejar huella también. Tenemos que crear un impacto positivo en nuestro entorno. Que nuestra huella no sea una huella de negatividad y de desprecio, o una huella donde no hay amor, una huella donde de pronto no tiene nada, está como borrada, como que no pasó nada. Sino que debemos dejar huella donde el Señor nos coloque. Sabemos que ese es el templo donde se predica la palabra de Dios y donde se reúne el pueblo del Señor a escuchar la palabra. Pero la huella que dejamos nosotros la dejamos afuera, impactando en todo lugar y en toda situación también. Hay que dejar huella también en esos lugares donde el Señor nos haya plantado. Pero principalmente se está hablando del pueblo de Dios. Principalmente habla de la congregación del Señor, la que el Señor ama tanto. Y hay algunas actitudes que Pablo tiene en esta palabra, o que son provocadas, que provocan que los hermanos de Efeso amen a Pablo y deseen tener su amistad y deseen que Pablo quizás hasta se quiera quedar pastoreando allá en ese lugar, porque Pablo fue un buen líder, un buen hombre, un buen pastor, que dejó su huella significativa, dejó su huella
de amor, una huella muy especial. Amén. Entonces, encontramos que una de las actitudes de Pablo, y quiero ir un poquito más atrás, estamos en el mismo capítulo 20, empecé terminando el capítulo, pero quiero leer un poquito más atrás para entender por qué el apóstol Pablo dejó esa huella, por qué el apóstol Pablo impactó a esa iglesia de tal manera. Y entonces quiero leer en Hechos capítulo 20, 18, 21. Ahí mismo en el 20, 18, 21. Dice la palabra, cuando Pablo los mandó a llamar, cuando Pablo los mandó a traer para despedirse de ellos, dice la palabra, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado y de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un hombre de determinación. Hay que tener determinación como creyentes en el Señor. Hay que tener determinación porque la obra que el Señor nos ha encargado es una obra magnífica, es una obra maravillosa y se necesita personas o líderes con determinación que empiecen la carrera por la cual han terminado. Pablo dice que ha tenido sufrimientos y pruebas, y determinación habla de esfuerzo. Determinación habla de fortaleza. Determinación habla de ir un poquito más allá. Habla de algo violento. Determinación es cumplir el propósito de Dios. Eso es determinación. Y estos hermanos de Éfeso vieron en Pablo un hombre de determinación. Y un hombre de determinación o una mujer de determinación es una persona digna de admirar y digna de respeto. Yo me acuerdo, aquí con el respeto del pastor John, la pastora Sarai, hablando una vez, y me recuerdo por esa frase de la palabra que decía, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y la escuché varias veces decir eso. El reino de los cielos solamente sufre violencia y lo arrebatan los violentos. Eso se llama determinación. Determinación. Pablo era un hombre que se enfrentó a diferentes pruebas. Y quizás usted y yo estemos pasando diferentes pruebas. Quizás usted y yo estemos pasando por esas aguas donde tenemos acá hasta el cuello. Quizás usted y yo estemos pasando por diferentes cosas que están causando pruebas en nuestra vida. Pero qué bueno es tener determinación. Qué bueno es tener esa fortaleza y esa fuerza de cumplir el propósito de Dios. Y no es fácil. No lo fue para el apóstol Pablo estar allá. Porque una cosa es que Pablo escribe acá, inspirado por el Espíritu Santo. Pero otra cosa es colocarse en los zapatos del apóstol Pablo. Y muchos dirían, no, es que Pablo no tenía hijos, o no tenía esposa, no tenía mujer, él no tenía por quién velar. Él podía fácilmente ir a servir allá y dar su vida por las iglesias de Asia. Pero era un hombre, un ser humano, que tenía emociones, que tenía sentimientos, que también sufría el desprecio. Y cuánto más como el Señor Jesucristo lo sufrió, el desprecio de su mismo pueblo. Él habla de acechanzas de los judíos que estaban en la misma congregación, en la misma sinagoga, porque se habla de sinagoga también, donde compartían la palabra de Dios también. Pablo también sentía el desprecio como ser humano. Sentía que estaba pasando la prueba. Y eso duele. Eso duele. Pero a la vez, la determinación que ese hombre tenía lo impulsaba a ir más allá violentamente. Quizás con azotes, porque Pablo fue azotado también, perseguido, apedreado, insultado por predicar la palabra del Señor.
por predicar la verdad de Dios, por anunciarles el evangelio de Cristo, por decirles que se arrepintieran del pecado. Él dice, miren, dice la necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, por predicar la verdad. Y a veces de pronto usted y yo no notamos esta gran diferencia entre lo que es el mundo que no conoce del Señor y nuestra vida como creyentes. Cada cosa que usted hace para agradar a Dios, donde usted esté, en su casa o en su trabajo, repercute violentamente en el entorno. Si usted dice gloria al Señor, aleluya, ahí lo critican también y ahí le tiran también. De pronto no tengamos esa persecución que tienen de pronto algunos hermanos por ahí en el África. Pero sí pasamos por diferentes pruebas. Porque cuando una persona es de determinación, cuando una persona va violentamente hacia la meta, tiene sufrimiento también. Pero aunque tenga el sufrimiento, lo motiva el Espíritu Santo de Dios. Es la motivación de un creyente maduro, de un creyente que da la vida por otros, de un creyente que lo da todo. Pablo está dando la vida por todos los creyentes, predicando, dando todo por cumplir la obra del Señor. Y para eso se necesita determinación. Eso causa admiración de verdad, causa aprecio en la iglesia. Hay hermanos con determinación acá. Hay hermanos que yo admiro muchísimo, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas que han vivido, aquí están perseverando, aquí están en la brecha, y no es fácil llegar acá y levantar las manos y adorar a Dios en medio de la tristeza o de la angustia. No es fácil, no es sencillo, pero están siendo determinantes. Porque determinan que va hacia adelante, que lo del pasado es pasado, o lo que está viviendo no lo va a detener. Porque en su corazón hay fortaleza y hay fuerza. El apóstol Pablo vivió un evangelio muy tremendo y muy difícil. Casi todo su ministerio fue así: predicar, recibir amenazas, palizas, corra, vaya, escóndase. Así fue el ministerio del apóstol Pablo, pero aún así, por el amor a Cristo, tuvo determinación, y esto causa impacto, y esto enamora. Esto es el amor de Cristo. Esto influye mucho en una iglesia, en un pueblo de Dios. Usted ha sido una persona determinante. Déjeme decirle que muchos lo están mirando a usted alrededor y están admirando su fuerza, su fortaleza para seguir al Señor. Eso es lo que vieron también lo que demuestra Pablo en esta despedida. Determinación para cumplir el propósito. Y es lo que necesitamos nosotros en este año, donde tenemos un crecimiento y expansión. Porque dice ahí, vamos por más. Necesitamos ser determinantes. Quizás vienen pruebas, quizás viene mucho trabajo, quizás vienen muchas ocupaciones, pero por la obra de Dios hay que ser determinantes. Amén. Una de las cosas que motivaba a esta iglesia de Éfeso es la determinación de este líder, del apóstol Pablo, que era el tutor de esa iglesia, el que estaba ahí trabajando para el Señor y para levantar a este pueblo que se daba, que crecía ahí en esa época, y que fue una iglesia muy significativa de Asia. Incluso en el Apocalipsis está entre una de las iglesias, de las 7 iglesias, y ahorita pues quiero leer un poquito acerca de eso, solo un poco. Pero fue la determinación de Pablo también la que hizo que esa iglesia creciera también, que esa iglesia se fundara en medio de una ciudad de idolatría, una ciudad de mucho pecado y todo. Ahí brilló la gloria del Señor por la determinación de un hombre que no le importaban las pruebas, no le importaba el sufrimiento, pero que siguió hacia adelante por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Se necesita tener mucho amor por la iglesia, hermano. Mucho amor por el Señor, mucho amor por la iglesia, para ser determinantes en la obra de Dios. Esto no es simple religión, esto es determinación y amor. Amén.
Lo segundo que vieron los efesos, yo no he podido, los de la iglesia de Éfeso, fue el compromiso de Pablo, el compromiso del apóstol Pablo, y quiero leer ahí mismo en Hechos 20, en el capítulo 22 y 24. Dice la palabra del Señor: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espere allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Vieron compromiso en el apóstol Pablo. Y el compromiso es responsabilidad por la palabra. Es escuchar el llamado y tener responsabilidad para cumplir el propósito de Dios. Pablo tuvo un llamado del Espíritu Santo para ir a Jerusalén y le advirtió que tendría sufrimientos, que tendría cárcel, perdón, no sé cómo, cárcel, mejor dicho, que le iba a ir mal. Ciudad tras ciudad donde Pablo viajaba, siempre el Espíritu le decía y le advertía estas cosas, pero el Espíritu no le decía no vaya, simplemente le advertía. Pero Pablo era un hombre de compromiso, era un hombre que daba la vida por el Señor. Pablo no dijo no se echó para atrás, simplemente oyó la palabra del Señor y aceptó este compromiso de ir hacia allá, aún sabiendo que le esperaban esas tribulaciones, aún sabiendo que le esperaba angustia. Si lo que había vivido era de pesadilla, ahora iba a ser peor. Pero cuando un hombre de compromiso o una mujer de compromiso le cree a Dios y ama al Señor, acepta la palabra de Dios y se va con toda determinación. Este texto iba primero, este era primero el punto, compromiso, pero lo agarré en orden. Se va con determinación a cumplir ese llamado, ese propósito de Dios. Y una iglesia necesita compromiso. El pueblo de Dios necesita comprometerse con Dios, con la palabra que se lee, la palabra que se predica. Quizás usted allá en su intimidad con Dios, usted lee y el Señor le habla a su corazón, usted llora y se quebranta. Pero yo pregunto, de pronto hay un compromiso ahí por esa palabra. De pronto usted dice, sí, voy a hacer. Si siente que el Señor le está diciendo algo, usted dice, sí, me voy a comprometer. O simplemente de pronto usted siente esa emoción o siente la presencia del Señor y le habla esa palabra a usted, pero no pasa nada y ahí queda. Se necesita ser una persona y un hombre de compromiso, porque la obra de Dios necesita compromiso. El pastorear, el liderar, Pastor William, le preguntamos si ha sido fácil pastorear. No ha sido fácil, él lo dice, no ha sido fácil. Pero el compromiso por el llamado de Dios lo ha llevado hasta acá donde está él. Y quizás muchos de nosotros acá pudiéramos haber sido líderes hace mucho tiempo, pero de pronto no nos hemos comprometido con Dios. De pronto no aceptamos el llamado y bueno, sí, adoramos al Señor y todo, pero realmente a veces no hay un compromiso con el Señor. Pero Pablo sí era un hombre de compromiso. A veces yo titubeo mucho y yo oro a Dios por eso, porque a veces digo, Señor, ¿será que yo soy también como de doble ánimo? Porque una persona de compromiso tiene un propósito y tiene un lugar donde llegar o una meta donde llegar que cumplir. Pero de pronto una persona que titubee demasiado y ande para aquí y ande para allá, de pronto le falta un poco de compromiso con el Señor. Y el liderazgo, el pastorado, la iglesia necesita demasiado compromiso, demasiado.
El pastor tiene unas metas hermosas, incluso el pastor William habló de un borrador acerca de oración, de palabras, de esas cosas. Para esto se requiere compromiso, para tener la expansión y el crecimiento se necesita mucho compromiso. Quizás hay muchas ocupaciones en nuestra vida, hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo, a veces hasta nos doblamos de trabajo y nos olvidamos del compromiso que tenemos con Dios. Aún ni siquiera en pruebas, porque no están las pruebas, está la felicidad, la alegría y todo, pero nos olvidamos del compromiso con el Señor. Y sentimos que nos estancamos. Yo siento que me estanco a veces, que no avanzo, porque se me olvida el compromiso y la seriedad con la palabra de Dios. Claro, es fácil olvidarse de estas cosas. Cuando uno menos se da cuenta, está uno muy desligado de la obra de Dios. Prácticamente viene aquí a la iglesia a levantar las manos por inercia o por religión, pero el compromiso con el Señor a veces no lo tomamos. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos ha hablado a nosotros, a todos los que estamos acá, y ha hablado del corazón por medio de las predicaciones, por medio de la administración, pero no hemos adquirido de pronto el compromiso, ¿cierto? Y si no tenemos el compromiso, mucho menos vamos a tener determinación. Pero hay mucho de lo que Dios ha colocado de Él en el corazón de acá, de esta iglesia. Hay mucho, hay demasiado en el corazón de cada uno de nosotros guardado para poder explotar y para poder sacar. Pero necesitamos compromiso. Y una de las cosas hermosas que vieron los éfesos fue el compromiso del apóstol Pablo. Y una persona comprometida con la iglesia, una persona comprometida con la obra, es una persona que ama al hermano, que ama a la congregación, que da su vida. Mire, dice el apóstol Pablo acá, quiero leer, dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, tarea de contarles a los otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. No estimó su vida, no, para él su vida no valía nada, a menos que le sirviera al Señor, a menos que cumpliera el propósito de Dios. Y a veces invertimos las cosas, a veces hacemos más valiosa nuestra propia vida que el mandato de Dios. Porque cualquier cosa nos hace ir atrás, cualquier cosa nos hace olvidar el llamado de Dios. Pero Pablo dice, no estimó, es como morir a su propio yo. Por eso él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa palabra tiene mucho significado, eso no es algo que se debe decir como por decirlo. Porque el decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí, está diciendo que Cristo es el que gobierna y que Él hace la voluntad del Señor. Por encima de las cosas del mundo, por encima de las riquezas, por encima del trabajo y quizás las preocupaciones también. El compromiso con Dios es así, determinantes. Por eso esta palabra yo quería predicarla porque sentí que Dios me habló que días acerca de dejar huella en el corazón del pueblo, y para dejar huella hay que trabajar dentro del pueblo. Hay que sentir que mi hermano me necesita, que mi hermana me necesita, que hay un consejo que yo lo puedo dar. Quizás si yo lo puedo visitar, quizás si yo me lo encuentro y lo saludo, quizás hay algo que Dios quiera hacer conmigo y con usted para consolar al pueblo de Dios. Pero necesito determinación y necesito compromiso con el Señor. Hay mucho trabajo, el Señor quiere traer sanidad y restauración para que ocurra esta expansión, pero se necesita compromiso con el Señor. Y una de las cosas que el pueblo de Éfeso se agravaba era el compromiso de Pablo, era que se sentían amados por Pablo, sentían que Pablo sí era un apóstol. Más allá de lo que Pablo dijera, yo apóstol de Cristo, ellos veían en Pablo a Jesús, veían el amor de Cristo. Y a veces uno ve los escritos de Pablo y como que, bueno, Pablo hablando fuerte. Pero Pablo era un hombre que amaba a la iglesia, era un hombre que daba la vida por la iglesia, daba todo, dio su propia vida, incluso dio su filosofía acerca de la religión, acerca de sus propias creencias. Eso lo dejó por basura, lo metió allá en un cajón, para agradar a Cristo, por amor a las almas, por amor a la iglesia. Eso se llama compromiso.
compromiso de Dios. Y quiero leer en en Mateo, en el capítulo 20, 28, para cerrar este pasaje, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús dio la vida, su vida tan valiosa, y no estimó ser igual a Dios, pero dio su vida por rescate por muchos, porque sabía que ese pueblo, que este mundo necesitaba de su amor. Pero Él no estimó sus vestiduras reales de Dios, sino que descendió hacia la tierra y se hizo el más humilde de todos, por obediencia y por amor a las almas también, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Jesús se comprometió a llevar esta tarea. No fue fácil para Él, pero se comprometió a llevar su palabra, aunque el pueblo mismo de Él lo rechazó y lo humilló. Pero tuvo compromiso y tuvo determinación a seguir esto. Quiero leer un versículo que pasé por alto en el punto anterior donde hablaba de determinación. Dice en Juan capítulo 2, en el versículo 27, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame a esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la cual vine. Padre, glorifica tu nombre. Es una persona con determinación. Jesús fue determinante. Él no dijo, Padre, yo no lo voy a hacer. ¿Acaso voy a orar para pasar? No. Si para esto Dios lo envió, para morir por su pueblo. Fue determinante, aunque tuvo pruebas y sufrió violencia, pero tuvo determinación. Se me había escapado ese punto, pero quise nombrarlo porque es muy importante. Entonces, Jesús dio la vida por muchos. ¿Por qué? Porque tenía compromiso con su pueblo, compromiso con Dios, se comprometió con la palabra de Dios. Otra cosa que vio la iglesia de Éfeso, o vieron los ancianos de Éfeso, o los líderes de Éfeso, fue la obediencia a Dios, la obediencia de Pablo a Dios. Y eso habla mucho del amor de Cristo, habla mucho acerca de dejar huella. Una persona obediente a Dios es una persona que deja huella donde quiera que vaya, deja huella en la congregación. Ahí seguimos leyendo, estamos en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 25 y 27. Quiero seguir leyendo. Permítame tomar agua. Dice la palabra, en el capítulo 20, en el versículo 25 y 27, sí. Y ahora, sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Aquí es donde él dice, a ninguno de ustedes a quien le he predicado el reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que sepan ustedes. Mire, Pablo se ganó enemigos por declarar el reino de Dios, aún a los que habían dicho que creían en Jesús, aún a los mismos judíos que no estaban convencidos de la gracia de Dios. A esos se los echó enemigos. ¿Por qué? Porque fue una persona obediente a Dios y predicó la palabra a lo que fue llamado, y eso le agradó a los éfesos que sí creyeron en el Señor, a los éfesos que sí probaron de la gracia que el Señor les daba por medio de Jesús. Ellos sí recibieron la palabra, pero los otros no recibieron la palabra. Por eso dice, declaro hoy que he sido fiel. Es fiel, es que él perseveró y él cumplió su propósito, le cumplió el Señor en predicar la palabra de Dios. Los azotes, toda la angustia, todas las humillaciones que Pablo vivió fue por predicar el mensaje de salvación. Este mensaje de salvación a veces no cala mucho. A veces no gana buenas opiniones y a veces gana desprecios. Pero si usted y yo predicamos la palabra de Dios,
Le hablamos a las personas acerca del reino de los cielos, de la salvación, del perdón de los pecados, de Jesucristo, de todo esto. Yo creo que Dios está colocando personas delante de usted para que usted vaya y les hable y ellos se conviertan también a Cristo Jesús. Y habrán personas que de pronto no acepten esta verdad, no acepten estas cosas. Y va a ser así, porque el mensaje de salvación no cala en este mundo. Solamente para los que son llamados y son escogidos. No sabemos quiénes son, pero Pablo predicó abiertamente y exhortó al pueblo del Señor, exhortó al pueblo de Dios y a los que no creían también, a los que no creían en la palabra del Señor también, les exhortó acerca de lo que era la vida eterna y lo que significaba la salvación. Y se ganó enemigos por todos lados por predicar el mensaje de Dios. Y es de admirar, porque la obediencia, el predicar, el hablar acerca de Dios, acerca de sus cosas, de sus proyectos, acerca de la ley de Dios, produjo edificación espiritual en la iglesia de Éfeso. Hace rato decía que era una iglesia que era un pueblo, Éfeso era un pueblo que estaba rodeado por mucha gente que practicaba la idolatría, gente que tenía otras costumbres, gente que venía del libertinaje, de todas estas cosas. Pero Pablo, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, logró edificar a ese pueblo. De tal manera que en el libro de Apocalipsis lo muestra como una iglesia muy significativa también. Una iglesia que tenía muchas obras y trabajaba mucho arduamente. ¿Por qué? Porque en su momento esta iglesia se edificó. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que fue determinante, que tuvo compromiso y que fue obediente a Dios a predicar la palabra del Señor. Quizás muchos desprecien estas cosas, pero la persona que ha tenido un encuentro con Dios, la persona que ha nacido de nuevo o la persona que quiere conocer de Dios, la toma como algo provechoso. El mensaje de Dios lo toma provechoso. Y eso nos convierte a nosotros en trasvasadores de la gloria de Dios. Es Dios el que hace estas cosas. Y Pablo tenía el amor de Dios. Pablo tenía el Espíritu Santo. Dice la palabra que también tenía dones. Que solamente las personas, cuando él estaba en Efeso predicando, eso era una locura total. Solamente con un pañuelo, algo que Pablo tocara, se lo colocaban a los enfermos. Así, se lo llevaban a los enfermos. No estaba Pablo, se lo llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Era una locura total de milagros, de sanación. Pero lo más glorioso y lo más loco que hubo fue la revelación del Señor Jesucristo en todo ese pueblo. Porque vieron la luz, porque hubo un hombre con determinación. Esto son cosas que enamoran. Ver personas con determinación, personas con compromiso, personas obedientes a Dios. Esas son cosas que enamoraron y por eso ellos besaron a Pablo, al apóstol Pablo. Por eso cuando se despidieron ellos lo amaron y ellos se entristecieron porque dijo que no los volvería a ver más y lo acompañaban hasta el barco. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser así en algún día, no? Quizás diga usted, no, pues yo algún día me voy y me despido de la congregación porque quizás voy a servir en otro lado, en otro lugar, o porque quizás sería hermoso, ¿cierto? Incluso pues cuando a un hermano de la congregación se va, pues lloramos. Cuando anuncian acá que están acá orando y bueno, los hermanos, sí, gracias, vamos a estar en otro lugar, nos vamos. A uno se le lagrimean los ojos porque uno ha aprendido a amarlos, ha aprendido a quererlos también. Gloria al Señor. Y uno no quiere que ninguno se vaya. Uno quiere que antes que lleguen personas nuevas también para poder compartir, pero uno no quiere que ninguno se vaya. Porque ya hemos compartido momentos, hemos sido edificados también por ellos, hemos recibido del Señor por medio de ellos. Y uno quiere que se vaya, pero me encanta esta despedida. Aunque se sintieron tristes, ellos ahí están demostrando ese carisma, ese amor que le tenían al apóstol Pablo. Le veían como ese padre espiritual, como ese líder que dio la vida por ellos ahí, que los ayudó a salir hacia adelante. Y mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 en el versículo 2, dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, no sea que sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con buena enseñanza. Gloria al Señor. Esa es la palabra del Señor. Mire, dice ni preparado, sea a tiempo
sea no el tiempo o oportuno. A veces no me acostumbro sino la Reina Valera, entonces es un poquito más de corrige, reprende, anima. Esto a veces saca la piedra. Cuando alguien lo corrige a uno, cuando alguien... Pero si uno quiere ser edificado, si uno quiere ser enseñado, uno tiene que ser paciente para recibir también la exhortación. Para que alguien le diga las cosas a uno también. Quizás en el momento uno se puede molestar, pero uno tiene que ser muy manso para eso también. Para recibir también, porque si alguien le dice las cosas a uno es porque uno está orando mal. Hay que ser muy manso para recibir. Pero Pablo, con su determinación, con su compromiso, les predicaba abiertamente, así en el público o en sus casas. Les exhortaba y les hablaba y les decía a los éfesos cuál era el propósito de Dios, cuál era la voluntad de Dios también. Y lo más importante era que él quería que la iglesia fuera edificada para que ellos mismos comprobaran la voluntad de Dios también. Es un trabajo arduo que los pastores tienen en su corazón, que la iglesia sea edificada, que la iglesia aprenda a escuchar también de Dios y a dar también. Y para terminar, para ir terminando, les enseñó el sacrificio de Jesús a la iglesia. Ahí mismo, en Hechos 20, en el 28, dice, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Gloria al Señor. Mire Dios cómo es de bueno y poderoso y tan especial nosotros tan afortunados de recibir de su gracia, de su favor inmerecido. Gente que había sido restaurada, gente que tenía sus costumbres y sus pecados, pero que Dios restauró. Ahora el Señor los delega líderes. Qué privilegio tan grande, mi hermano. Es algo hermoso que Dios lo use a uno para liderar. Aquí hablamos de departamentos. Pero liderar es cuidar, es pastorear, es acercarme a la congregación, es estar con ellos, dentro de ellos. Es cuidar a mi hermano. Es algo hermoso. Eso es un líder. Y el hermano Fabián tiene la responsabilidad este año también. Él ha hecho esas cosas. Él las hace. Porque aquí lo conocemos. Una persona muy humilde. Pero ahora va a enseñar a otros. Ahora tiene la obligación de enseñar a los otros hermanos, al pueblo. De visitar, de amar, de buscar, de consolar. La iglesia necesita consolación. Y un líder consuela. Para eso es llamado el líder, para consolar, para edificar, para cuidarse los unos por los otros. Una iglesia, para que tenga expansión y crecimiento, esa iglesia tiene que tener consolación y unión. Oración los unos por los otros. ¿Cuántos de ustedes en sus noches de oración, en sus momentos de intimidad con el Señor, ustedes se acuerdan de las necesidades de su hermano? ¿Se acuerdan del sufrimiento que está padeciendo su hermano y usted ora por ellos también? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan quizás del hermano que también lo tiene todo y que no está pasando ese momento, pero usted lo bendice también? Eso es orar los unos por los otros. Dice el apóstol Pablo, cuiden, pastoreen, porque esto no los escogió Pablo, los escogió el Espíritu Santo. Somos llamados por el mismo Dios, cada uno de nosotros. Y debemos tener compromiso con Dios, perseverancia, obedecer a Dios, orar los unos por los otros. Y me gusta porque Pablo le muestra el valor más grande que tuvo que pagar el Señor. Dice, su iglesia comprada con su propia sangre. Somos valiosos para Dios. A veces nosotros nos despreciamos entre nosotros mismos y pasamos por alto
muchas bondades y muchas cosas. Y pasamos por alto muchos hermanos. Pero el Señor Jesús, en su misericordia y en su gracia, dio la vida por cada uno de los que estamos acá. Su sangre, que no tiene precio, su sangre que no tiene valor que lo pueda calcular. No fuimos comprados con oro ni con plata. Fuimos comprados de la muerte y de la perdición, sacados de allá y redimidos hacia el reino de los cielos. Porque alguien nos amó, porque alguien tuvo misericordia de nosotros, porque alguien vino y mostró su amor por medio de su Hijo y nos amó. Dice la palabra en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado a ustedes. Los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan los unos por los otros, miren, será la prueba de que ante el mundo, de que son mis discípulos. ¿Cómo nos van a reconocer nosotros? Que nos amamos los unos por los otros. Tenemos el llamado para consolarnos. Hay un llamado muy especial de Dios. Le invito a que usted se ponga de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar por su vida también, por su liderazgo, por su llamado. Vamos a orar, dándole gracias a Dios porque Él dio la vida por nosotros. Cabe recordar hoy, y es bueno recordarlo, el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Nunca va a pasar de moda el sacrificio del Señor. Es la razón de que nosotros estemos reunidos aquí, delante de Dios. Señor y Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos primeramente que todo darte gracias. Gracias, Señor, porque estamos aquí hoy delante de tu presencia, Padre. Hoy tenemos la oportunidad de estar acá, Señor, agradeciéndote por las maravillas, Señor, y por las cosas hermosas que tú nos has dado, Señor. Agradeciéndote, Padre amado, porque día tras día, Señor, tu presencia nos acompaña. Y para nosotros eso es gratificante. Para nosotros es motivo de llenura que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Sin tu presencia no es lo mismo. Sin tu presencia no sería nada significativo, Señor. Las cosas de este mundo, las cosas, ni siquiera la familia sería gratificante si tu presencia no estuviera con nosotros. Lo digo porque, Señor Dios, tú eres más grande que todas las cosas. Y tú le das, Señor, el significado a nuestra vida, Padre. Gracias, Dios eterno. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos has colocado en este lugar. Hay algo especial en cada uno de nosotros. Hemos hallado gracia delante de tus ojos, Señor. Has colocado de tu espíritu en nosotros, Señor mío, tu presencia hermosa, Padre. Y hemos sentido tu llamado, Señor. Hemos sentido que tenemos un compromiso contigo, Padre. Lo sabemos, Señor. Desde que nos levantamos, Señor, sentimos tu presencia y sentimos que tú eres bueno, Padre Santo, y que tenemos un llamamiento, Señor. Cada uno de nosotros, Dios, Señor, tú has delegado, Señor, con muchas cosas para hacer. Hemos sido creados según la gracia de Jesucristo, Señor, para realizar obras que están escondidas, que están guardadas en tu corazón, allá ocultas en la eternidad, en lo más profundo tuyo, Padre, Señor. Pero queremos descubrir esas cosas, Señor. Queremos dejar huella, Señor mío, huella de amor, Padre. Y solamente lo vamos a lograr, Señor Dios, por medio de ti, Señor. Revela, Señor, tus secretos. Revela todo, Padre, para nosotros, Señor. Lo que tú quieres mostrar, Señor. Lo que tú quieres decir a este pueblo, a mi vida, Padre. Revélalo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Muéstranos, Señor mío, el propósito. Dios mío, tú dices que tu palabra desciende desde el cielo, Señor. Y que cuando vuelve, Señor Dios, no sube vacía,
sino que cumple el propósito, Padre, por el cual tú nos has llamado, Señor Dios, y tú la has enviado a nosotros. Aquí hay un campo, Padre, muy especial, Señor, que tú has cultivado, Dios, Señor, y has dado el crecimiento, Señor. Una iglesia que a través del tiempo ha sido edificada, Señor Dios, en tus manos, Señor Dios, a través de líderes comprometidos, Padre Santo, a través de líderes, Señor, que han tenido, Señor, ese esfuerzo tuyo, Padre, que tú has dado, Padre, para dar la comida, Señor, para dar esa palabra tuya, Padre. ¿Cuántas vidas tú has salvado, Señor, por medio de tus líderes, Padre? Por medio de personas, Señor, que en un momento fuimos comunes y corrientes, pero que tú, Señor, en tu gracia, Señor Dios, nos has salvado para dar a conocer las buenas, Señor, de tu salvación. Gracias, Padre amado, por este cultivo hermoso, Señor. Glorifícate, glorifícate, mi Rey eterno, Señor. Queremos tu presencia, Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar en el llamado, Padre. Quizás muchos de nosotros, Señor, no hemos comprometido nuestra vida para seguirte o para hacer las cosas que tú nos has mandado, Dios, Señor. Quizás nos ha faltado obediencia, Señor, y eso es malo. Quizás nos ha faltado determinación, y eso es malo también. Ayúdanos, Señor Dios, danos la determinación. Ayúdanos a forzarnos, Señor. Hay tantas pruebas, tanto sufrimiento, tantas cosas que quizás quieren detener el camino, Señor, y hacen que nuestras rodillas se disloquen, Señor, y que nos salgamos del camino. Pero en el nombre de Jesús, Señor, Padre, colocamos nuestra vida en tus manos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú levantas al caído, Padre. Levanta hoy al caído también, Señor. Aquel que necesita, Señor, de tu misericordia, Dios. Aquel que necesita de tu gracia, Padre. Señor, levántalo, Padre. Aquel que ha caído, Señor, pero quizás en un tiempo perseveró, pero ahora ha caído, Padre. Levántalo, Señor, que el fuego de tu Espíritu, Señor Dios, el don de tu Espíritu, el fuego, Señor, vuelva a vibrar, vuelva a encenderse en cada uno de nosotros, Padre. Aquel que está pasando, Señor, por adversidades, Señor, aquel que está pasando por sufrimiento, Señor mío, tú los conoces, Padre. Consuela, Dios, Señor. Coloca en nosotros, Señor Dios, el don del amor, Señor. La revelación de Cristo, Padre. Si es que en algún momento hemos titubeado, Señor, y hemos abandonado las cosas buenas, ayúdanos, Señor. Queremos seguirte, Padre. Queremos ser determinantes, Señor mío. Nos espera un tiempo de crecimiento, Dios. Nos espera un tiempo de expansión, Padre. Queremos que tu palabra sea sembrada, Señor Dios, para empezar a recoger los frutos, Señor, la cosecha, Dios mío, Padre, que tú has delegado, Señor. Y nosotros somos, Señor Dios, aquellos obreros. No hay más nadie, Señor. Son nuestras manos, Padre, nuestra boca, nuestros pies, Señor, que van a ir también a caminar, Dios, que van a anunciar el reino de Dios y tu justicia, Señor. Somos nosotros los llamados, no hay otros los que tú has llamado y escogido, Señor, para salvación y para predicar, Padre. Pero ayúdanos, Señor, mientras caminamos, mientras hacemos tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a obedecer, a ser consolados por ti también, Señor mío, amarnos los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, porque fallamos en esto, Padre. En esto, Señor, el mundo conocerá que somos tus discípulos, que somos tu pueblo, Señor. Pero cuando nos amamos, Señor, de corazón, Padre, cuando hay entrega, Señor, cuando hay compartimiento, Dios, de nuestras cosas, de nuestras ganancias, quizás, Señor, el mundo empieza a ver, Señor Dios, tu amor y tu misericordia, Señor Dios, que fue porque algún día, Señor, atrás, Señor, tú diste la vida por nosotros, Dios, que no la merecíamos, Padre, pero que tú tuviste misericordia, Señor. Hoy te damos gracias, mi Rey amado, Dios. Glorifícate, Señor, y gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te exaltamos. Alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba
Ayúdanos a ser determinantes, papá. Ayúdanos, Señor, a dejar huella, Dios. Que alguien tenga que decir algo de nosotros, Señor. Ese hombre, esa mujer me compartió la palabra. Se mantuvo firme aunque pasó por luchas y dificultades. Y marcó mi vida, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Bendice a nuestro hermano Frankie, bendice a la iglesia. Los que no pudieron venir, pero que a través de nuestra emisora, a través de nuestro canal, Señor, de Facebook, es alcanzado por la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la vida de nuestra hermana Eduvige, Señor. La declaramos sana por el poder de la palabra. Enviamos la palabra en tu nombre, Señor, pues escrito está: envió la palabra y lo sanó. Señor, en el nombre de Jesús enviamos esa palabra de sanidad sobre la vida de nuestra hermana Eduviges, en el glorioso nombre de Jesucristo. Las palabras del centurión fueron: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Y en el nombre de Jesucristo, Dios, declaramos sanidad en nuestra hermana Eduviges, en nuestra hermana Nelly Galvi, Señor. Declaramos sanidad, enviamos la palabra, Señor, y el milagro ocurre, papá, por el poder de tu palabra, Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Reinaldo. Bendecimos su vida espiritual. Bendecimos, Señor, su negocio. Padre, bendecimos a los caballeros de la Nueva Jerusalén. Esta noche, Señor, se levantan hombres dispuestos, Señor, a dejar huella, a marcar a este mundo, Señor. Padre, gracias damos por este servicio, por este culto. Esta noche salimos de este lugar bendecidos, Señor. Tu presencia, Señor, irá con nosotros y nos dará descanso, Padre poderoso, para tomar fuerza, Señor, y levantarnos a un nuevo día, Señor, a una nueva semana, Señor, hacia lo que tienes para nosotros de aquí en adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu iglesia. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde. Nos vemos mañana si el Señor